Tercera, para todo el equipo de la administración municipal, la secretaria Lixi, el doctor Diego Guzmán, gerente Carlos Poveda, a la doctora Yegue Estefanía Tinjacá, a nuestra secretaria Ginerda Olarte, al doctor que nos acompaña, asesor jurídico del Consejo Municipal. Favor, secretaria, hacer llamado a lista para verificación de quórum. Con gusto, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, funcionarios de la administración, doctor asesor jurídico del Consejo, doctor Juan Camilo, doctor Diego, asesor jurídico de la administración. Saludo cordial para todos. Siendo las 2:30, me permito efectuar el correspondiente llamado para verificar quórum correspondiente a la sesión de Comisión Tercera hoy, 19 de marzo de 2026. González Salamanca Luz Ángela. Presente. Gualteros Pulido Paulo Alberto. Presente. Riaño Nava Carlos Danilo. Presente. Rincón Peña Anderson Damián. Secretaria, el concejal Damián Rincón radicó permiso por unos temas de índole personal. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Le informo, señor presidente, que han contestado 3 honorables concejales, por lo tanto se mantiene activo el quórum para continuar con la sesión de Comisión Tercera con el proyecto de acuerdo 01 de 2026, por el cual se adiciona el presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Holman Camilo Vanegas Villarraga. Muchas gracias, secretaria. Reanudada la comisión. Estábamos leyendo, se dio lectura a la exposición de motivos. De esta manera, darle lectura al concepto jurídico, informarnos si hubo algún tipo de modificación, teniendo en cuenta lo que se mencionó en las ilustraciones. Le informo, señor presidente, que el concepto jurídico radicado fue enviado tal cual a los correos de los honorables concejales. Señora secretaria, a favor, darle lectura al concepto jurídico. Tiene el uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, apreciado presidente. Atento saludo, concejala Luz Ángela, presidente Danilo, quienes nos acompañan en representación del gobierno y los concejales que hacen presencia en esta comisión, concejal Javier Pérez y Camilo Calderón. Claro, desde lo procedimental, pues ya hicimos el proceso de apertura de la comisión, se ha suspendido, ya se dio lectura a la exposición de motivos y es pertinente, como usted lo dice, darle lectura al concepto jurídico. Eso en razón a que dentro de estas ilustraciones que se vienen dando, pues se han suscitado unas inquietudes que dieron pie a una manifestación por parte del doctor Juan Camilo como asesor jurídico de la corporación a un alcance del mismo con base en la discusión que se originó específicamente con lo que está previsto a la solicitud que ha hecho en el proyecto de acuerdo del gobierno con el Coliseo Arena de la Sal y que obedece por demás a la presencia de el jurídico de la administración del doctor Diego Guzmán para podernos adentrar, porque una cosa es el concepto que se radicó inicialmente y otra, me imagino, un pendiente que el doctor Juan Camilo, con base en ese informe que entregue hoy el jurídico y el gerente del instituto, pues pueda darnos pie, que de hecho creo que eso nos va a tomar más tiempo de lo mandado, porque pues obviamente aquí se han originado otras inquietudes que dan lugar a ello. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra, secretaria. Ay, disculpen, honorables concejales. Aclaro la hora de reinicio de la sesión. Creo que me equivoqué y dije 2:30, son las 3:00. Era para eso, señor presidente. No, que aclaro la hora de reinicio, son las 3:00. Me equivoqué y dije 2:30. Se me corrió el reloj. Muchas gracias, secretaria. A favor, hacer llamado a lista al concejal Holman Camilo Vanegas Villarraga. Con gusto, señor presidente. 3:02, Vanegas Villarraga Holman Camilo. Presente. Bueno, teniendo en cuenta lo que menciona el concejal Alberto, yo preguntaba a la secretaría, pues teniendo en cuenta el alcance del concepto jurídico inicial del proyecto de acuerdo, pero pues lo que se suscitó teniendo en cuenta el Coliseo de Arena de Sal,
si era necesario también haber hecho modificación de ese concepto jurídico inicial. En eso era que iba encaminada mi pregunta para darle claridad a eso, concejal Alberto Gualteros. De esta manera, tiene el uso de la palabra, concejal Alberto. Gracias, presidente. Sí, nuevamente lo señalo. Como estos son documentos que ya se radicaron y se radicaron en esos términos, se le va a dar lectura estrictamente a ello. Ya las modificaciones, los alcances y demás, pues ya serán objeto posterior a la lectura y a la discusión que se dé aquí o en la misma plenaria. Gracias. Con gusto, concejal, señora secretaria, darle lectura al concepto jurídico. Con gusto, señor presidente. Concepto jurídico, proyecto de acuerdo 01 de 2026. Información general. Fecha 10 de marzo de 2026, proyecto, objeto de estudio, proyecto de acuerdo 01-2026, título del proyecto por el cual se adiciona al presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones. Autor de la iniciativa, alcalde municipal de Zipaquirá, solicitante del concepto, presidente del Honorable Consejo Municipal de Zipaquirá. Objeto del concepto. El presente concepto jurídico tiene por objeto realizar el examen integral del proyecto de acuerdo 01-2026 sometido a consideración del Consejo Municipal de Zipaquirá, mediante el cual se propone adicionar el presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal de 2026 con el fin de evaluar su viabilidad constitucional, legal y procedimental, así como su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El análisis se desarrolla desde una perspectiva estrictamente jurídica y comprende, entre otros aspectos, el estudio de la habilitación jurídica del autor de la iniciativa, la competencia constitucional y legal del Consejo Municipal para expedir el acuerdo propuesto, la competencia de la comisión permanente encargada de su estudio, la conformidad del proyecto con el marco constitucional, legal y jurisprudencial aplicable, el cumplimiento del principio de unidad de materia, el cumplimiento de los requisitos fiscales presupuestales exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Todo ello con el propósito de aportar elementos técnicos que contribuyan al proceso deliberativo propio de la función normativa que corresponde ejercer al Consejo Municipal. 3. Antecedentes del proyecto. Mediante comunicación oficial de fecha 9 de marzo de 2026, el alcalde municipal de Zipaquirá presentó ante el Consejo Municipal el proyecto de acuerdo 01 de 2026, iniciativa normativa mediante la cual se propone adicionar el presupuesto municipal de la vigencia fiscal 2026. La iniciativa se encuentra acompañada de la correspondiente exposición de motivos, documento en el cual la administración municipal sustenta la necesidad de incorporar nuevos recursos al presupuesto con el fin de financiar programas, proyectos de inversión contemplados dentro del Plan de Desarrollo Municipal Zipaquirá CREE, Protege y Avanza 2024-2028. De acuerdo con la información contenida en el proyecto, la administración propone realizar unas adiciones presupuestales por valor de 45.503.700.000 30.096 pesos moneda corriente, recursos que se incorporarán tanto al presupuesto de ingresos como al de presupuesto de gastos de inversión del municipio. Dicha adición se sustenta principalmente en recursos provenientes de superávit fiscal certificado con ocasión al cierre de la vigencia 2025, 27.159.639. Ajustes en las transferencias del Sistema General de Participaciones, 4.824.979.382. Recursos asociados a la cofinanciación del régimen subsidiado, 11.306.691.083. Incorporación de recursos de operaciones de crédito previamente autorizadas, 1.645.899.993. Nota. La sumatoria de los valores anteriormente señalados presenta una diferencia aritmética en un peso frente al valor total indicado en el proyecto de acuerdo, circunstancia que conviene aclarar o ajustar durante el trámite de la iniciativa. Cuarto, habilitación jurídica del autor de la iniciativa. El ordenamiento jurídico colombiano establece
reglas claras respecto a la titularidad de la iniciativa normativa en materia presupuestal dentro del ámbito territorial. En efecto, el artículo 315, numeral quinto de la Constitución Política dispone que corresponde al alcalde municipal presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre presupuestos y los demás que estime conveniente para la buena marcha del municipio. Esta previsión constitucional ha sido desarrollada por la Ley 136 de 1994 y por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, normas que conocen que la iniciativa para presentar proyectos relacionados con el presupuesto territorial corresponde de manera restringida al jefe de la administración municipal. La jurisprudencia constitucional ha señalado que esta reserva de iniciativa tiene como finalidad preservar la coherencia de la gestión financiera del ente territorial y garantizar que las decisiones que afectan las finanzas públicas se adopten a partir de la planeación y programación presupuestal del Ejecutivo. En el caso objeto del análisis, se observa que el proyecto de acuerdo fue presentado directamente por el alcalde municipal de Zipaquirá, lo cual resulta plenamente acorde con el régimen constitucional y legal aplicable. En consecuencia, desde esta perspectiva, la iniciativa cumple el requisito de habilitación jurídica de autor del proyecto. Quinto, competencia constitucional y legal del Consejo Municipal. La Constitución Política reconoce a las entidades territoriales autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. El artículo 287 superior establece que las entidades territoriales tienen derecho a gobernarse por autoridades propias y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. A su turno, el artículo 311 de la Constitución define al municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, encargada de prestar los servicios públicos que determine la ley y promover el desarrollo de su territorio. Dentro de este marco, el artículo 313, numeral quinto de la Constitución Política asigna a los consejos municipales la función de dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Estas competencias han sido desarrolladas por la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, las cuales regulan el funcionamiento de los municipios y delimitan el alcance de las funciones normativas de los consejos municipales. Adicionalmente, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996, establece el marco normativo aplicable a las modificaciones presupuestales durante la vigencia fiscal, entre ellas las adiciones presupuestales, las cuales deben ser autorizadas por la corporación pública correspondiente cuando impliquen modificaciones del presupuesto aprobado. A partir de este marco normativo se concluye que la materia objeto del proyecto de acuerdo adición de presupuesto municipal se encuentra claramente comprendida dentro de las competencias constitucionales y legales del Consejo Municipal. Sexto, competencia de la Comisión Permanente. El trámite de los proyectos de acuerdo dentro del Consejo Municipal de Zipaquirá se rige por las disposiciones contenidas en el reglamento interno de la corporación adoptado mediante Acuerdo Municipal 020 de 2022, instrumento normativo mediante el cual se regula la organización interna del Consejo, el funcionamiento de sus órganos y las competencias de sus comisiones permanentes. De conformidad con lo establecido en dicho reglamento, el Consejo Municipal cuenta con comisiones permanentes especializadas encargadas de adelantar el estudio inicial de los proyectos de acuerdo según la naturaleza de la materia que regulen. En particular, el artículo 77 del Acuerdo Municipal 020-2022 establece la existencia de las comisiones permanentes del Consejo Municipal y dispone que los proyectos de acuerdo deberán ser remitidos para su estudio a la comisión que resulte competente de acuerdo con la materia que se trate. A su turno, el artículo 86 y Biden, al definir las competencias de la Comisión Tercera, señala expresamente que corresponde a dicha comisión reconocer y tramitar en primer debate los proyectos de acuerdo relacionados, entre otros, con el Estatuto 3, Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio y expedición anual del presupuesto de rentas y gastos. En armonía con lo anterior, el proyecto de acuerdo 01 de 2026 tiene como por objeto adicionar el presupuesto de rentas, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal
2026, lo cual constituye una modificación presupuestal de presupuesto municipal vigente, materia que se encuentra directamente comprendida dentro de las atribuciones funcionales asignadas a la Comisión Tercera Permanente, Presupuesto y Hacienda Pública por el reglamento interno del Consejo. En consecuencia, desde el punto de vista reglamentario y procedimental, la comisión competente para adelantar el estudio y primer debate del proyecto de acuerdo es la Comisión Tercera Permanente del Consejo Municipal de Zipaquirá. Séptimo, control de legalidad material del proyecto. El control de legalidad material tiene por finalidad verificar que el contenido del proyecto de acuerdo sometido a consideración del Consejo Municipal se ajuste al marco constitucional y legal que regula la gestión presupuestal de las entidades territoriales, así como los principios que orientan la administración de los recursos públicos. En tal sentido, el análisis debe orientarse a establecer si la iniciativa normativa respecto a los límites competenciales fijados por la Constitución y la ley, se ajusta al régimen presupuestal aplicable a las entidades territoriales y si las disposiciones propuestas se encuentran respaldadas por fuentes jurídicas y financieras ciertas que ajusten la modificación del presupuesto municipal. En el caso del estudio, el proyecto de acuerdo 01-2026 tiene por objeto incorporar recursos adicionales al presupuesto municipal de la vigencia fiscal 2026 mediante una adición presupuestal sustentada en diversas fuentes de financiación, entre las cuales se mencionan el superávit fiscal del cierre de la vigencia anterior, recursos del Sistema General de Participaciones, recursos asociados a la cofinanciación del régimen subsidiado del sector salud y recursos derivados de operaciones de crédito público previamente autorizadas por la corporación. Desde el punto de vista jurídico, las modificaciones al presupuesto municipal, entre ellas las adiciones presupuestales, deben analizarse a la luz del principio constitucional de legalidad del gasto público consagrado en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, conforme al cual la realización de gastos públicos exige una autorización previa en el presupuesto correspondiente y la existencia de la apropiación presupuestal que permita su ejecución. Sobre el alcance de este principio, la Corte Constitucional ha señalado que el mismo constituye un instrumento esencial de control democrático como el manejo de las finanzas públicas y que su aplicación se manifiesta tanto en la etapa de aprobación del presupuesto como en la fase de ejecución del gasto. En este sentido, dicha corporación ha precisado que las normas contenidas en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política consagran el principio de legalidad del gasto, según el cual corresponde al órgano legislativo decretar y autorizar los gastos del Estado como mecanismo de control al Ejecutivo y expresión del principio democrático. Este principio se materializa en dos momentos distintos del proceso presupuestal. En primer lugar, en la elaboración de la ley anual de presupuesto, en la cual solo deben incorporarse erogaciones previamente decretadas por ley, y posteriormente en la fase de ejecución del presupuesto, en la cual los gastos solo pueden realizarse si las correspondientes partidas han sido aprobadas en la ley anual del presupuesto y existe la disponibilidad presupuestal suficiente para efectuar la erogación. Corte Constitucional, sentencia C442 de 2001. En el ámbito territorial, este principio se traduce en la obligación de que toda apropiación presupuestal incorporada al presupuesto municipal se encuentre respaldada por una fuente real y verificable de financiación, así como los correspondientes soportes administrativos y financieros que acrediten la disponibilidad jurídica y fiscal de los recursos que se pretenda incorporar. A partir de estas consideraciones, el examen de legalidad material del proyecto permiten advertir que la estructura normativa propuesta se orienta a incorporar recursos al presupuesto de ingresos del municipio y a efectuar la correspondiente apropiación en el presupuesto de gastos, manteniendo la necesaria correspondencia entre las fuentes de financiación y las apropiaciones presupuestales, lo cual constituye un elemento esencial para preservar el equilibrio presupuestal de la entidad territorial. No obstante, desde la perspectiva del control de legalidad material, resulta indispensable verificar que cada una de las fuentes de financiación señaladas en el proyecto cuente con el soporte técnico, fiscal y jurídico correspondiente, particularmente en lo relacionado con
Certificación oficial del superávit fiscal del cierre de la vigencia anterior expedida por la Tesorería Municipal, documento que se adjunta a la exposición de motivos. La existencia de los actos administrativos o documentos oficiales que soporten la asignación del recurso del Sistema General de Participaciones conforme a las reglas que regulan dicho sistema de transferencias, soportes que no se identifican de manera expresa dentro de la documentación allegada con el proyecto de acuerdo. La acreditación de los recursos destinados a la cofinanciación del régimen subsidiado del sector salud de conformidad con las disposiciones que regulan la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respecto de los cuales no se evidencia documentación soporte en los anexos remitidos por la iniciativa. La verificación del estado de formalización, desembolso y ejecución de las operaciones de crédito público previamente autorizadas cuando parte de la adición presupuestal se sustente en este tipo de fuentes de financiación. La adecuada acreditación de estos elementos constituye un requisito esencial para garantizar que la modificación presupuestal propuesta se ajuste al marco normativo vigente y respete los principios de legalidad del gasto, planeación presupuestal, responsabilidad fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y transparencia en la gestión de los recursos públicos. En consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la validez de la adición presupuestal propuesta se encuentra condicionada a la verificación de la disponibilidad real de las fuentes de financiación que se pretenden incorporar al presupuesto municipal, así como la existencia de los soportes técnicos, fiscales y administrativos que permitan acreditar la procedencia de dichos recursos dentro del marco del régimen presupuestal territorial. Ahora bien, en lo que respecta a la incorporación de recursos destinados a la ejecución de proyectos financiados con fuentes de crédito público, resulta pertinente examinar el estado de ejecución de los recursos asociados al empréstito autorizado mediante Acuerdo 4 de 2024, mediante el cual el Consejo Municipal autorizó un cupo de endeudamiento hasta por la suma de 60.000 millones de pesos distribuidos en diversos sectores de inversión, entre ellos actualización catastral del 100% de los predios del municipio, construcción, mejoramiento, recuperación de espacios públicos, mejoramiento de vías urbanas, construcción de nuevas aulas e instituciones educativas oficiales, construcción de comedores escolares, demarcación y señalización vial e instalación de dispositivos de control de tránsito. De acuerdo con la información contenida en la exposición de motivos, el proyecto objeto del análisis se propone la incorporación de recursos por valor de 1.645.899.993 pesos, moneda corriente destinados a la ejecución de proyectos relacionados con la construcción de espacio público, mejoramiento de vías urbanas y señalización vial, lo cual permitirá inferir que dichos recursos corresponden a saldos asociados a la financiación previamente autorizada mediante el referido acuerdo de endeudamiento. En este contexto, resulta pertinente que durante el trámite del proyecto de acuerdo se allegue información complementaria que permita precisar el estado actual de ejecución de la operación del crédito público autorizada mediante el Acuerdo Municipal 4 de 2024, indicando el nivel de desembolso de los recursos, el estado de compromisos adquiridos con cargo a dicha fuente de financiación y la situación de los saldos eventualmente no ejecutados, así como las circunstancias administrativas, técnicas, presupuestales que habrían incidido en la no ejecución de dichos recursos dentro de la vigencia fiscal anterior. La verificación de estos aspectos permitiría a la corporación contar con mayores elementos de juicio para evaluar la procedencia de la incorporación presupuestal propuesta, así como para establecer la trazabilidad financiera de los recursos provenientes de la operación de crédito público autorizada por el Consejo Municipal. Octavo, unidad de materia del proyecto. El principio de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Constitución Política constituye un criterio fundamental para la evaluación de la validez de los actos normativos expedidos por las corporaciones públicas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este principio exige
exige que exista una relación de conexidad temática entre el título del proyecto, su exposición de motivos y el contenido del articulado, de tal manera que las disposiciones incluidas en el marco normativo se refieran a una misma materia. En el caso del proyecto de acuerdo objeto de análisis, observa que todas las disposiciones contenidas en el articulado se encuentran orientadas a incorporar recursos al presupuesto municipal y a distribuirlos dentro del presupuesto de gastos de inversión. En consecuencia, no se advierte la inclusión de disposiciones inconexas o extrañas al objeto del proyecto, razón por la cual puede concluirse que la iniciativa respeta el principio de unidad de materia. Noveno, revisión jurídica del articulado. El análisis jurídico del articulado se complementa con la revisión detallada del articulado propuesto con el fin de verificar su coherencia normativa, claridad técnica y conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El proyecto de acuerdo analizado presenta una estructura normativa sencilla y coherente con su objeto en la medida en que el articulado se limita esencialmente a: artículo primero, adicionar el presupuesto de ingresos del municipio mediante la incorporación de nuevas fuentes de financiación, y artículo segundo, adicionar el presupuesto de gastos de inversión asignando los recursos incorporados a programas y proyectos específicos. Desde el punto de vista técnico legislativo, la estructura adoptada resulta consistente con la práctica normativa utilizada en las modificaciones presupuestales de las entidades territoriales, en las cuales se requiere mantener correspondencia entre la incorporación de ingresos y la apropiación de gastos. No obstante, se advierte que la forma en que se encuentra estructurada la distribución de los recursos en el presupuesto de gastos no permite identificar con suficiente claridad la correspondencia entre las diferentes fuentes de financiación incorporadas en el presupuesto de ingresos y las apropiaciones específicas previstas para su ejecución. En efecto, el articulado relativo al presupuesto de gastos presenta una agregación de apropiaciones que dificulta establecer de manera directa la trazabilidad entre las fuentes de recursos que se incorporan mediante la presente adición presupuestal, tales como superávit fiscal, recursos del Sistema General de Participaciones, cofinanciación del régimen subsidiado y recursos del crédito, y las partidas específicas del gasto que se pretenda financiar con dichas fuentes. Si bien esta circunstancia no implica por sí misma la existencia de una irregularidad jurídica en la estructura del proyecto de acuerdo, sí limita la posibilidad de ejercer un control efectivo sobre la destinación específica de los recursos, particularmente en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico establece reglas especiales de utilización o afectación presupuestal para determinadas fuentes de financiación. En efecto, la ausencia de una identificación clara entre las fuentes de financiación incorporadas en el presupuesto de ingresos y apropiaciones específicas del presupuesto de gastos puede dificultar la verificación del cumplimiento de las restricciones legales que gobiernan ciertos recursos públicos, tales como aquellos provenientes del Sistema General de Participaciones, del sector salud o de las operaciones de crédito público, los cuales se encuentran sujetos a finalidades y condiciones específicas de utilización. En ese sentido, de no existir una adecuada trazabilidad entre la fuente de financiación y la apropiación presupuestal correspondiente, podría eventualmente generarse el riesgo de que recursos sometidos a destinación específica serán aplicados a la financiación de metas o proyectos que no guarden relación directa con la finalidad para la cual fueron previstos por el ordenamiento jurídico. Por tal razón, se estima conveniente que durante el trámite del proyecto de acuerdo, la administración municipal aclare y complemente la estructura de la distribución presupuestal propuesta, de manera que resulte posible identificar con precisión la correspondencia entre las distintas fuentes de financiación incorporadas y las apropiaciones destinadas a su ejecución, lo cual permita fortalecer la transparencia en la gestión fiscal y facilitar el ejercicio de control político que corresponde al Consejo Municipal. Décimo, evaluación de riesgos jurídicos. Del análisis efectuado se identifican algunos aspectos que podrían generar riesgos jurídicos potenciales, los cuales conviene considerar dentro del proceso de deliberación del Consejo Municipal. Necesidad de verificar la suficiencia de la sustentación técnica del superávit fiscal que sirve de base a la adición presupuestal, particularmente en lo relacionado con la certificación del cierre fiscal
de la vigencia anterior y la disponibilidad efectiva de dichos recursos. Conveniencia de precisar el estado de ejecución de los recursos provenientes de operaciones de crédito público, especialmente aquellos asociados al empréstito autorizado mediante el Acuerdo Municipal 04 de 2024, con el fin de establecer la trazabilidad de los recursos, el nivel de desembolso efectuado y la situación de los saldos eventualmente no comprometidos. Necesidad de contar con los actos administrativos o documentos oficiales que soportan la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones en los términos previstos en la normatividad que regula dicho sistema de transferencias intergubernamentales. Verificación de la correspondencia entre las fuentes de financiación incorporadas al presupuesto de ingresos y las apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos, de manera que se garantice que los recursos sujetos a la destinación específica se orienten efectivamente a las finalidades previstas en el ordenamiento jurídico. La adecuada verificación de estos aspectos permitirá fortalecer la seguridad jurídica del acuerdo que eventualmente se adopte. 11. Conclusiones. Con fundamento en el análisis jurídico desarrollado en el presente concepto se concluye lo siguiente. 1. La iniciativa normativa objeto de estudio fue presentada por el alcalde municipal, autoridad a la cual corresponde la iniciativa exclusiva en materia presupuestal, de conformidad con lo previsto en el artículo 315, numeral 5 de la Constitución Política, razón por la cual se encuentra debidamente acreditada la habilitación jurídica del autor del proyecto. Segundo, el Consejo Municipal de Zipaquirá cuenta con competencia constitucional y legal para aprobar la adición presupuestal propuesta en virtud de lo dispuesto en los artículos 287, 311 y 313 de la Constitución Política, así como las disposiciones contenidas en la Ley 136 de 1994, la Ley 1551 de 2012 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 111 de 1996, que regula la adopción y modificación del presupuesto de las entidades territoriales. 3. De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Municipal de Zipaquirá, el estudio del proyecto de acuerdo debe adelantarse en primer debate ante la Comisión Tercera Permanente por tratarse de una iniciativa relacionada con asuntos fiscales, presupuestales y de hacienda pública municipal. 4. El proyecto analizado respeta el principio de unidad de materia en la medida en que las disposiciones contenidas en su articulado guardan relación directa con el objeto de la iniciativa, consistente en la adición del presupuesto municipal de la vigencia fiscal 2026. 5. Desde la perspectiva del control de legalidad material, no se advierten disposiciones que resulten abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico vigente, ni se evidencia invasión de competencias atribuidas a otras autoridades públicas. 6. No obstante lo anterior, con el fin de garantizar la plena seguridad jurídica del acuerdo que eventualmente adopte el Consejo Municipal, resulta pertinente verificar la correspondencia entre las fuentes de financiación incorporadas al presupuesto de ingresos y las apropiaciones previstas en el presupuesto de gastos, de manera que se garantice que los recursos sujetos a la destinación específica se orienten efectivamente a las finalidades previstas en el ordenamiento jurídico. 7. Finalmente, durante el trámite del proyecto es conveniente validar la existencia de los soportes técnicos, fiscales, presupuestales que sustentan la adición propuesta, particularmente aquellos relacionados con la disponibilidad efectiva de los recursos incorporados al presupuesto, los actos administrativos que soportan la distribución de recursos del Sistema General de Participaciones y el estado de ejecución de las operaciones de crédito público previamente autorizadas. En consecuencia y sin perjuicio de las verificaciones técnicas y financieras que corresponde adelantar dentro del proceso de estudio del proyecto desde el punto de vista estrictamente jurídico, el proyecto de acuerdo 01-2026 resulta viable para continuar con su trámite dentro del procedimiento previsto para la expedición de acuerdos municipales. El presente concepto se emite en los términos previstos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, conforme al cual los pronunciamientos de carácter consultivo
constituye un instrumento de orientación jurídica para adopción de decisiones por parte de las autoridades competentes. En este contexto, el análisis que aquí se presenta tiene como propósito aportar elementos de juicio que contribuyan al proceso deliberativo propio de la función normativa y de control político que ejerce el Consejo Municipal sin perjuicio de la autonomía decisoria que corresponde a la corporación en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Cordialmente, Juan Camilo Ruiz Ovalle, abogado contratista. Está leído, señor presidente, honorables concejales de la comisión, el concepto jurídico emitido al proyecto de acuerdo 01 de 2026. Muchas gracias, secretaria. Una vez leído el concepto jurídico, teniendo en cuenta también todo el proceso de ilustración que hemos venido teniendo en la plenaria, es importante que, pues teniendo en cuenta lo que sucedió en la sesión del día de ayer específicamente con el proyecto y con la infraestructura del Coliseo Arena de Sal, que hoy ya la administración municipal en cabeza del doctor Diego Guzmán pueda darnos las claridades acerca de lo que suscitó el día de ayer respecto pues a los recursos, a las pólizas, de igual manera saber si el gerente del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte ya pues tiene toda la información para que nos pueda ilustrar en comisión y pues nosotros tener la seguridad acerca de eso y posterior a ello pues darle la palabra al asesor jurídico del Consejo Municipal. De esta manera tiene el uso de la palabra el doctor Diego Guzmán. Concejala Luz Ángela, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Antes de que escuchemos al doctor Diego Guzmán, suscitando a la ilustración del día de hoy, como lo hice en plenaria, quiero hacerlo aquí en comisión. Me gustaría tener los documentos referentes a todo el tema de los recursos de Catedral de Sal. Para mí es importante y es fundamental. Yo sé que el doctor Oscar es abogado, es jurídico, digamos que él tiene su proceso y nos lo explicó acá, pero es importante que desde lo jurídico aquí en el Consejo Municipal también nos blindemos porque en los 25 años que llevo en lo público es la primera vez que escucho que ese presupuesto va para otra cosa que no directamente con el tema turístico. De igual manera, hay dos proyectos importantes también en las ilustraciones del día de hoy, que es la construcción de los dos salones, tanto el de la zona rural como el de la zona urbana. Me gustaría también que los secretarios que tienen a cargo estas metas de plan de desarrollo y que están desarrollando el proceso nos hagan llegar los avances. Yo sé que en el Salón Polifuncional de Río Frío ya se contrató unos estudios y diseños. Es importante que nos hagan llegar esos estudios y diseños, pues también para ir revisando, porque pues aquí se está aprobando un presupuesto importante para estos dos procesos. Gracias, señor presidente. Con gusto, concejala Luz Ángela. Efectivamente, pues hemos sido reincidentes en que la administración municipal pues aporte toda la información que se ha venido solicitando en plenaria por los diferentes concejales y bancadas de esta corporación. Como usted menciona, pues específico hoy que también hay una duda muy grande frente al tema de los recursos de catedral, que pues sabemos que ha sido discusión en varios momentos de acá del Consejo Municipal, pero que nosotros también debemos conocer y tener pues garantías por escrito de que efectivamente estos recursos que recaen en materia de seguridad, pues son para esa tarea en específica. Tiene el uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, apreciado presidente. Mire, en ese orden, pues ya he leído el concepto jurídico extraoficial. Tuve una conversación con el doctor Juan Camilo, donde me parece que pues, él es un profesional, no sé quién es, apenas conversé con él hoy por primera vez y lo escuché atentamente el otro día que estuve en el atril también, de que se le dé el espacio al jurídico para que él pueda hacer toda una exposición frente a ello desde su punto de vista jurídico, para que posterior a ello escuchara al jurídico de esta corporación. Aquí no estamos decidiendo nada el día de hoy, porque aquí falta, como se dice popularmente, mucha carne para avanzar y muchos temas por aclarar, pero creo que es importante hacerlo hoy y cuantas veces sea
necesario, presidente. Gracias. Con gusto, concejal Alberto Gualteros. Efectivamente, acatamos su solicitud. Tiene el uso de la palabra el doctor Diego Guzmán, secretario jurídico de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá. Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales. Pues teniendo en cuenta la solicitud de mi comparecencia aquí en el Consejo el día de ayer para el tema del Coliseo Arena de Sal, pues estuvimos revisando la documentación y los temas que nosotros hemos tratado dentro de la administración municipal. Encontramos que efectivamente la empresa correspondiente que realizó el trámite solicitó el permiso el día 16 de septiembre para realizar el evento que se realizó en el Coliseo Arena del 24 al 26 de octubre del año 2025. Posterior a eso, pues presentó todos los documentos correspondientes, que seguramente pues, el concejal ponente ya tiene los documentos y se los vamos a hacer llegar a ustedes pues, para que lo tengan en sus correos. Hizo la solicitud de préstamo de alquiler para el uso temporal y permanente de escenarios deportivos que maneja el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. Se realiza el permiso correspondiente que se hacen en estos casos y presentó tanto el plan de contingencia del evento que se llamaba Fantasía de las Estrellas sobre Hielo y adicional a eso radicó la póliza de responsabilidad civil que le solicitaba o que le solicitan como requisito para el préstamo de este tipo de eventos. Los días que se realizó el evento, pues efectivamente hubo un problema de presencia de humedad en varias zonas del maderamen del Coliseo y eso hace que el piso del Coliseo pues tenga una afectación que creo que el doctor Carlos el día de ayer los explicó detalladamente y el día 31 de octubre del 2025, mediante un oficio, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte radicó en AXA Colpatria Seguros, que es la póliza que presenta la persona que solicita el préstamo, radicó la reclamación correspondiente de afectación a la póliza de seguros de responsabilidad civil número 1004947, con el fin de mostrarle unos daños que efectivamente había sufrido el piso del Coliseo Arena de Sal, el maderamen, y con su respectivo pues, registro fotográfico y los daños que se han presentado por el mal manejo, pues seguramente al desmontar la pista, pues se regó el agua y pues eso hace que el piso de madera se levante. Vemos que esos son básicamente los hechos. El día 20 de noviembre pues se solicitó un concepto técnico de los daños que se habían solicitado a esto para poder hacerlo llegar a la reclamación que se está surtiendo ante la aseguradora. Solicitó con una empresa que se llama Pisos Teca. ¿Por qué se acudió a esta empresa? Porque hasta donde tenemos conocimiento, al momento cuando se construyó el Coliseo Arena de Sal, ellos fueron los que suministraron este tipo de suelo. Entonces, pues asimismo, como ellos fueron los que lo elaboran, pues tienen el conocimiento y el concepto técnico para saber cómo se puede arreglar, cuál es el problema técnico y efectivamente pues nos expiden un documento técnico donde nos dicen cuáles son las afectaciones que tiene y qué es lo que se puede hacer. Y esto mismo pues se envió tanto a la aseguradora como al ajustador que ellos designaron para eso. Esa reclamación que nosotros tenemos ante AXA Colpatria pues está en el trámite correspondiente de la aseguradora y estamos esperando a que la aseguradora pues nos defina efectivamente si va a responder o no va a responder, porque nosotros tenemos que ser sinceros en eso puede ser, o responde o no responde, la aseguradora si lo considera así puede objetar y pues nosotros como municipio y como entidad descentralizada podremos o tendremos las acciones correspondientes. Asimismo, pues nosotros en área de asesoría de seguros, pues consultamos con los corredores que tiene la entidad y también le dimos aviso del siniestro a la aseguradora que tiene el municipio de Zipaquirá con base en que asegura los inmuebles, que es la aseguradora solidaria, y se le remitió pues el mismo informe con los mismos documentos a la aseguradora para, pues digamos que buscar que haya un coaseguro, que si no, digamos que si no podamos recibir la indemnización por un lado, se pudiera por el otro, pero adicionalmente se está trabajando, no se ha radicado, pero se está trabajando con el Instituto Municipal en la proyección de una acción judicial en contra pues, de las personas que tomaron el inmueble prestado, pues para que nos haga pues para que nos responda en caso de que las aseguradoras pues no nos lleguen a responder. Esa es la parte jurídica
que hemos adelantado. Tenemos que sí que decir pues que en la acción judicial que vamos a interponer pues tendremos que hacer el llamamiento en garantía a las dos aseguradoras pues para que rindan sus conceptos técnicos y buscar la indemnización de alguna forma. Hasta ahí digamos que el trámite que hemos realizado tanto con la aseguradora como con los propietarios de la empresa, que son los que nos alquilaron el inmueble. ¿Cuál es el punto hoy del proyecto de acuerdo que estamos presentando? Tenemos unos recursos de Catedral de Sal que efectivamente nos permiten darle solución ahorita a la afectación que tiene el suelo, el maderamen en este momento. ¿Por qué lo queremos hacer ahorita? Porque como ustedes ven, nosotros estamos haciendo las reclamaciones, pero realmente pues es incierto el tiempo que nos vamos a demorar. No les puedo decir que en 1 año, en 2 años o en 6 meses nos pueden responder para arreglarlo. Y lo que realmente nos preocupa, y pues actuando bajo el principio de responsabilidad que nos atañe a todos los funcionarios y entidades públicas, pues tenemos que darle uso y darle vida al Coliseo Arena de Sal y no lo podemos dejar ahí sin arreglar, porque ahí sí, digamos que la connotación o las responsabilidades no solo fiscales, sino disciplinarias que pueden acarrear a los funcionarios públicos van a ser peores. Entonces, en ese caso, si bien nosotros como funcionarios estamos actuando bajo el deber ser y es iniciar todas las acciones correspondientes que nos tocan para poder recibir la indemnización o la reparación, asimismo tenemos que arreglar la situación y ponerlo al servicio de la comunidad, porque básicamente pues el Coliseo Arena de Sal es para la comunidad. Con base en eso, si nosotros no utilizamos los recursos para poder arreglar el Coliseo Arena de Sal, pues digamos que ahí sí la afectación puede ser mucho mayor porque el Coliseo va a quedar sin servicio hasta que puedan haber otros recursos o hasta que decidan poder arreglar el Coliseo, y pues no podemos dejar ese inmueble que se quede en el olvido y que pues que no se utilice para lo que es su fin, sobre todo por todos los eventos que el mismo instituto que desarrolla ahí. Porque decidimos a través de recursos de Catedral de Sal, la ley 773 del 2002, si no esté mal, es muy claro al establecer que los excedentes se pueden utilizar aparte para el mantenimiento de la catedral o el clúster turístico de Catedral de Sal. Asimismo, también se pueden utilizar para mejoras en temas de turismo, temas productivos y en temas de infraestructura de obras de índole local o regional. Y el Coliseo de Arena de Sal pues permite que nosotros tengamos acá unos temas, seguramente el doctor Carlos puede explicarles de la mejor manera, pero pues nosotros tenemos un turismo deportivo en el municipio que nos permite traer a ese coliseo juegos bolivarianos, juegos departamentales, juegos nacionales, y pues eso nos trae un turismo deportivo que nos permite con esos recursos pues obviamente mejorar la infraestructura y todas estas anexidades que tiene el tema y ponerlo en funcionamiento de la comunidad, no solo del municipio de Zipaquirá, sino a nivel departamental o nacional. Por lo tanto, pues por eso que hemos decidido a través de esos recursos y pues de lo que dice la ley 773, de destinarlos para eso, porque sí es demasiado importante para nosotros poner en funcionamiento el Coliseo. Vemos que a grandes rasgos es lo que hemos realizado hasta ahora. Esa es nuestra prioridad ahorita para poder poner en funcionamiento el Coliseo Arena de Sal. Creo que el doctor Carlos les puede explicar exactamente qué eventos se realizan en ese coliseo y que si al de no hacerlo, pues los vamos a dejar de hacer y vamos a perder ese turismo deportivo que tenemos en el municipio. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto. Guzmán, tiene el uso de la palabra la concejala Luz Ángela González. Gracias, presidente. Gracias, doctor Diego. Y es entendible que efectivamente el Coliseo Arena La Sal se aplica, ese sí totalmente aplica con los recursos de Catedral de Sal. Y se sabe que el maderable que colocaron fue en el gobierno 2016-2019 y fue con plata de Catedral de Sal, presidente Danilo Riaño, que eso nosotros lo sabemos. A mí lo que me genera duda, y pues digamos que ustedes son los jurídicos y usted siendo el jurídico de la administración municipal, nos están diciendo efectivamente se puede hacer. Ustedes van a intervenir porque pues ya veo que no van a cambiarle ese presupuesto a esa meta, la van a dejar según lo que usted nos está exponiendo el día de hoy. Pero digamos que a nivel de pólizas, con la intervención que ustedes van a hacer jurídicamente, esas pólizas, las aseguradoras no pueden decir ustedes intervinieron, yo ya no respondo. O sea, ya dejemos así, qué pena con usted, porque nosotros entendemos, o por lo menos yo entiendo, no es bueno dejar un espacio deportivo y que es el único espacio que tenemos ahorita habilitado aquí en Zipaquirá,
para todos los procesos que hace el Instituto de Recreación, Cultura y Deporte, y no solo el instituto, ahí también hacen conciertos, hacen actividades culturales, hacen de todo, ¿sí? Pero a mí lo que me preocupa es que dentro de los procedimientos, por eso yo digo, usted es el jurídico del municipio, usted debe saber más que nosotros, y si se puede hacer, pues bueno, háganlo, porque pues ya veo que la meta sigue en pie. Pero entonces sí me gustaría, y no sé, concejales, porque pues digamos que no sé dentro de las posibilidades y dentro de lo normativo y lo legal, dentro de los procedimientos, quede un documento escrito, avalado por el secretario jurídico, no sé si eso se puede hacer, y se lo pregunto a usted porque pues usted es el abogado de nosotros, yo no soy abogada, para que a nosotros nos respalde ese voto, si decidimos votar positivo, ¿sí? Porque pues es importante porque pues las pólizas son pólizas, y lo que decía ayer el concejal Jorge Gómez, esas aseguradoras con una línea así delgadita, pueden decir qué pena, pero yo no respondo. Entiendo que ustedes también le van a colocar un requerimiento a los que hicieron el evento, por si acaso, por si de pronto las aseguradoras no responden. Pero es importante que a nosotros como concejales, o por lo menos yo lo digo desde el poco conocimiento que tengo, si hay una posibilidad que a nosotros nos respalde que jurídicamente esa decisión está bien. Doctor Diego es el jurídico de la alcaldía y es maestro en la materia. Pero sí, doctor, abogado del Consejo Municipal, es importante que usted también nos oriente, porque pues digamos que son recursos y nosotros vamos aquí, estamos debatiendo y vamos a dar un voto. Yo entiendo que el ordenador del gasto es el que responde, eso lo tengo claro. Si pasa algo, llega el alcalde y el alcalde recae en el gerente. Eso me lo dijo un jefe hace muchísimos años. Para eso yo coloco personas competentes en el puesto para que respondan. Entonces sí me gustaría eso, doctor, abogado del Consejo Municipal. Gracias, presidente. Con gusto, concejala Luz Ángela González. Tiene el uso de la palabra concejal Danilo Riaño. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero señalar algo, y yo se lo decía al gerente Carlos. Entiendo que cuando hubo este evento, en ningún momento hubo una mala intención, ¿sí? Porque cuando hay un evento, ustedes, que yo tanto he sido insistente de que el Coliseo se explote económicamente para que eso fortalezca el instituto, pero acá finalmente cuando pasa un tema de esos, un incidente de esos, pues hay un culpable, como en un accidente de tránsito, como cuando en una constructora se daña un apartamento, siempre debe haber un doliente. El tema acá que yo quiero conocer muy bien, digamos, doctor Diego Guzmán y gerente Carlos Poveda, en el momento del préstamo de este escenario que entiendo y pues ya estaba verificando toda la trazabilidad de esto, porque efectivamente cuando se hace el préstamo, pues vi y revisé que ustedes mencionan en las condiciones que se está entregando el escenario. Sin embargo, en este tipo de situaciones, más cuando viene pues una pista de hielo, que pues esto tiene un peso sobre esta estructura, yo quiero saber si en su momento también hubo documentos de un estudio de carga, si realmente el maderamen en su totalidad pues tenía el tapete, el caucho que se le entregó al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte cuando a ustedes les entregaron en empalme. Y adicionalmente, si como tal, porque yo ayer confundí un tema de utilización de todo el espacio del Coliseo de Arena de Sal y sé que había también un documento de la persona que les dio el maderamen en su momento al instituto, que pues hizo la venta como tal al contratista, y sé que había también un documento si este tipo de actividades se podían realizar, porque pues yo sé que si el escenario se puede usar para temas también de entretenimiento, donde hay varias personas que de hecho una vez también participé de un evento de un colegio y habían varias personas sobre el maderamen con su protección y no pasó nada en lo absoluto. Entonces es como tener esas claridades, porque a mí sí me preocupa mucho, es en el sentido de que la aseguradora en el tiempo simplemente diga que pues eso no fue culpa de la persona que contrató o del arrendatario más bien de los servicios, sino más bien fue un tema del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, y pues estemos entregando un rubro
económico importante. Yo entiendo lo que usted está mencionando claramente, doctor Diego. Sí o sí, pues hay que entrar a intervenir. Eso no podemos dejar que el espacio quede ahí totalmente quieto sin seguir su operación normal, dejando también de pasar unas actividades, pero hasta donde de pronto nos salga mucho más caro hacer un mantenimiento que reemplazar totalmente el piso maderano. Muchas gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Retoma la presidencia, concejal Danilo Riaño. Muchas gracias, concejala Luz Ángela. Tiene el uso de la palabra el doctor Diego Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Frente a las preguntas que hacía la concejal Luz Ángela, efectivamente lo de las pólizas, si nos responde o no nos responde la aseguradora, no es un tema de que si intervenimos o no intervenimos el piso. Es más que todo de los documentos y de la reclamación que se hizo, si ellos consideran que estaba cubierto o no, pero no por la intervención que nosotros hagamos, porque nosotros ya hicimos la reclamación y ya pusimos en aviso el siniestro. ¿Sí? Y finalmente lo que buscamos es la indemnización al respecto, no que nos arreglen el piso, sino que nos paguen lo que nos llegue a costar el arreglo. ¿Sí? Entonces, básicamente sí, algún momento, porque no les puedo garantizar que la póliza nos va a decir que sí, porque nos pueden objetar el reclamo, lo va a hacer a través, hacer a través de sus mecanismos y nos va a decir que no, pero no por haberlo intervenido, sino que tendrá otras razones que seguramente en su momento, si llega a aparecer, se expondrán. Y asimismo, pues nosotros tendremos pues las acciones judiciales correspondientes en contra de las aseguradoras y en contra de la persona que nos tomó prestado el inmueble, pues para que nos respondan. Finalmente nosotros como funcionarios públicos lo que buscamos es que nos responda quien causó el daño. Sea la póliza que nos trae, la aseguradora que asegure el evento con base en el concepto que tiene, o sea la misma persona que a nosotros nos tomó la persona jurídica que sea la que nos tomó prestado el inmueble. Ahora bien, el tema es que pues nos vamos a un proceso judicial y eso se puede demorar, sí, ¿sí? Y habrá algunas responsabilidades si se llega a probar, como dice el concejal Danilo, que es que uno hubo el cuidado debido, lo que sea, pues eso será un tema del proceso judicial, pero nosotros consideramos y desde nuestro punto de vista es que sí hubo una responsabilidad por parte de quien tomó prestado el Coliseo y pues nos tendrá que responder, o si no, pues tendrá que defenderse ante el proceso judicial para que nos demuestre que fue un caso fortuito, algo de fuerza mayor, no sé, algún eximente de responsabilidad que exista en su momento. Ese es nuestro concepto, igual por eso nosotros con los asesores del instituto estamos trabajando en radicar la correspondiente acción judicial, o previa, obviamente nos toca iniciar una audiencia, un tema de conciliación, pero pues vamos a mirar hasta dónde llegamos, pero tendremos que hacer lo que cualquier servidor público haría y es hacer las reclamaciones ante quien nos toque hacerlo para lograr la indemnización correspondiente. Entonces, pues digamos que en ese sentido, sí, pues si nos responden, nos van a responder y si no nos responden, no será por haberlo intervenido. Ese es el tema. Concejal Danilo, pues lo de los documentos de entrega y eso yo creo que sí es el doctor Carlos que le responde más técnicamente porque no, pues no tengo el conocimiento exacto de, sobre todo en la entrega cuando se hizo el empalme y demás, pero consideraría que estaban todos, sobre todo por el acta de compromiso que se encuentra en los documentos y demás que se hizo con la persona que nos tomó el coliseo, donde ellos digamos que se comprometen a responder por cualquier daño que se genere dentro del coliseo. Esa sería la respuesta, señor presidente. Muchas gracias, doctor Diego. De esta manera, pues damos la palabra al gerente Carlos Poveda para que pueda hacer precisamente eh, que nos comente la trazabilidad técnica de lo que pues sucedió allí, para que pues posterior a ello los concejales puedan aclarar también las dudas y luego de esto pues damos ya el uso de la palabra al doctor Camilo de la Corporación del Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra, doctor Diego Guzmán. Gracias, presidente. Por último, la concejal Luz Ángela había dicho que si necesitaría de pronto de parte de la Secretaría Jurídica un concepto frente al tema. Yo no tengo ningún problema en expedirlo como secretario, pero pues no sé si prefieren el del consejo, el del abogado acá. Si lo necesitan, yo lo puedo expedir sin ningún inconveniente. Tiene el uso, doctor Diego Guzmán, de la palabra a la concejala Luz Ángela González. Gracias, presidente. Efectivamente, doctor Diego, yo creo que todos los documentos que nos protejan a nosotros, o sea, que nos ayuden a darle carne al proyecto, sería bueno. Y si el doctor Diego nos puede dar por escrito ese concepto jurídico y hacerlo llegar a la comisión y a la plenaria en pleno, también lo recibimos, doctor Diego, porque pues eso nos ayuda a certificar que no estamos
cometiendo cosas que no, o estamos aprobando cosas que de pronto no, jurídicamente no se pueden. Gracias, doctor Diego. Con gusto, concejala Luz Ángela González. Tiene el uso de la palabra el gerente Carlos Poveda del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte. Gracias, presidente. Con las muy buenas tardes para cada uno de los honorables concejales del municipio de Zipaquirá. Bueno, atendiendo a la pregunta que hace el concejal Danilo Reaño, es importante precisar que el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes cuenta con un proceso y procedimiento a través de una certificación de Incontec que nos garantiza, por supuesto, todos los procesos para el préstamo, para todos los procesos administrativos que hace el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes. ¿Por qué toco este tema? Porque esto nos garantiza que obviamente en ese préstamo que se hizo del Coliseo Arena de Sal, nosotros tuviéramos las garantías de acta de préstamo, tuviéramos asimismo pues todo el procedimiento hacia la entrega, como usted lo mencionaba, de un antes y un después del Coliseo Arena de Sal. Por supuesto, en el documento que reposa sobre su merced, ahí hay un acta de compromiso que está firmada por la empresa que tomó el Coliseo Arena de Sal y está firmada, por supuesto, por la entidad en el uso de ese préstamo inicial del Coliseo Arena de Sal. Con gusto, gerente Carlos Poveda. Ya una vez escuchado el asesor jurídico de la alcaldía municipal, a nuestro gerente Carlos Poveda, damos el uso de la palabra al doctor Camilo, asesor jurídico de la corporación Consejo Municipal, para que pueda pues ilustrar acerca de todo el componente jurídico que usted considere, principalmente en la salvaguarda del Consejo Municipal y de los honorables concejales de esta corporación. Señor presidente, muchas gracias. Un cordial saludo para todas las personas asistentes el día de hoy en este recinto. Digamos que ha sido bastante clara la exposición del doctor Diego de cara, obviamente, a los aspectos que la administración municipal está considerando para el efecto de poder procurar de manera asertiva la incorporación de los recursos para el desarrollo de esta actividad que de momento, excúsenme, no me queda clara si es de adecuación, mantenimiento o reparación. Digamos que estos verbos rectores como una cápite preliminar es importante tenerlos claros. ¿Por qué? Porque si el mantenimiento, entre comillas, está previsto obviamente desde el plan de desarrollo, que puede ser de casualidad o de golpe alguna de las metas a las cuales le estamos apuntando, la reparación en estricto sentido pudiera no entrar allí, porque allí hay una pequeña, gran diferencia. Entonces, si es mantenimiento, ok, pero lo que vamos a hacer es una reparación, según entiendo, porque lo que se va a hacer es una intervención en torno a un daño que aparentemente se causó, según la información. No me ha quedado claro, excúsenme también, porque hubo como una pequeña contradicción o un juego de palabras en la manera en cómo fue entregado el inmueble para el uso del tercero. Se habló alquiler o préstamo. Hay dos, sí, se dijo alquiler o préstamo. Entonces, también son dos situaciones totalmente distintas. El préstamo, regla general, atiende obviamente a una entrega de uso del inmueble, ¿sí? Sin ánimo de lucro. Es una entrega, yo le presto, una especie de, entre comillas, comodato. En tanto que el alquiler obviamente tiene un carácter oneroso, en donde yo, administración en este caso, me beneficio de una contraprestación económica que se va a hacer. Dependiendo de cuál sea en estricto sentido lo que corresponda, pero yo entendería, según las palabras del señor gerente, esto atiende más a un préstamo, pues obviamente hay una asunción mayor de responsabilidad por parte de la administración. Y aquí quiero entrar a mirar un tema bien importante, que es la responsabilidad, ¿sí? El artículo 6 de la Constitución Política señala que los particulares responderán, digamos, por la infracción a las normas, ¿cierto? Y lo harán también los servidores públicos por la extralimitación o desconocimiento de las mismas. Y en virtud de este desarrollo constitucional, pues el Código Civil establece también una serie de articulado de manera de cara a la responsabilidad por los daños que se puedan causar. Entonces, ¿qué ocurre? En materia de daños, dice el Código Civil, quien causa el daño debe resarcirlo.
Y el Código de Comercio, por su parte, establece que en virtud de un contrato de seguros, ese daño resarcible o ese riesgo, digamos, puede ser asumido por un tercero en virtud de un contrato de seguros que se denomina garante o aseguradora en estricto sentido. ¿Con esto qué les quiero significar? Que en el orden de prelación de cobro frente a esos daños, no es la administración municipal la que debe de entrada entrar a suplir el daño causado por un tercero, porque es que con ello se desnaturaliza en estricto sentido la finalidad del contrato de seguro. La finalidad de un contrato de seguro es que el patrimonio del asegurado no se afecte, no que se afecte inicialmente para después procurar el reintegro de los dineros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de recursos públicos y satisfacción de necesidades insatisfechas previstas también en un plan de desarrollo. Entonces, yo estaría sacrificando en estricto sentido el cumplimiento de otras metas del plan de desarrollo para, entre comillas, subsidiar la reparación de un daño que causó un tercero. Yo entiendo, obviamente, ni más faltaba, que este escenario deportivo es de gran importancia para la comunidad, ¿sí? Pero no por ello, obviamente, podemos obrar de manera ligera. ¿Qué es importante también acá definir con total certeza? Y es que desconocemos, excúsenme, yo no, el doctor, digamos, nos menciona hoy por hoy el número de póliza. No conocemos el tipo de garantía. No sabemos si la cobertura en efecto permita tener por cubierto el riesgo que se materializó. Desconocemos la carátula y el contenido de la misma. No sabemos las exclusiones. Y hablemos de exclusiones un poco, porque es que hay una circunstancia que se denomina la agravación del riesgo. Y quiero con esto hacer uso del siguiente adagio jurídico. Nadie puede valerse de su propia culpa. En este orden de ideas, yo no puedo comprar un contrato, digamos, no puedo adquirir un contrato de seguros, ¿cierto? Para salvaguardar, por ejemplo, la integridad de mi vehículo para yo ir y estrellarlo, para que me den la plata para cambiar de carro. ¿Con esto qué quiero decir? Yo no puedo comprar o exigir un seguro que me garantice a mí la integridad del maderamen, en este caso, para yo sobreexponer al riesgo, ¿cierto? Este elemento esencial del escenario deportivo para después ir a sacarle plata a la aseguradora para con cargo a él entrar a reemplazarlo. ¿Sí? Yo no me puedo favorecer de mi propia culpa. ¿Y con esto qué quiero decir? Que cuando la administración tomó la decisión en estricto sentido de entregar en préstamo o en alquiler un escenario que tiene una estructura en madera para que sobre ella colocaran unos elementos que debido a las leyes, digamos, mm, de la conciencia, la naturaleza, la experiencia, si se quiere, o la razonabilidad misma, pues van a tener seguramente un alto impacto sobre la estructura, pues están arriesgando la estructura misma. Yo hablaba con mi concejal ahora un rato y yo le decía, mire, eso es como si aquí nosotros en esta infraestructura instaláramos un tanque de una capacidad de 5.000 litros de almacenamiento de agua para poder, por ejemplo, proveer de ese líquido al baño del piso de abajo. Lo más seguro es que cuando se llene ese tanque se va a defondar la estructura y le voy a ocasionar un daño. Puede hundirse, no estoy diciendo que sea así, pero puede hundirse porque mi lógica me dice que obviamente teniendo en cuenta la antigüedad de la edificación y posiblemente la falta de mantenimiento va a ocurrir. Yo estoy sobreexponiendo con mi decisión de instalar el tanque la afectación del piso y no por ello, aun cuando cuente con una garantía de estabilidad, digamos, frente a la edificación, me la van a pagar. Lo primero que me va a decir la aseguradora, porque como lo apuntaba la concejal Luz Ángela, el negocio de las aseguradoras, excúsenme, no de todas, varias de ellas, es procurar no pagar, ¿sí? Porque si no, ¿qué negocio sería? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué va a ocurrir? Van a buscar seguramente la forma de excluir su responsabilidad, de buscar una sobreexposición mayor o una no cobertura del amparo frente al riesgo materializado. ¿Qué pasaría con esto? Que en estricto sentido estaríamos nosotros destinando unos recursos para arreglar un daño que obviamente causó un particular. Dicho ello, insisto, el hecho de que nosotros debamos atender a la necesidad de poner en funcionamiento la infraestructura, pues en estricto sentido no nos debe llevar a tomar decisiones a la ligera. Y yo tomé aquí atenta nota de algunos términos que nos dieron. Y entiendo yo que en el mes de octubre
del 24 al 26 de octubre, en estricto sentido, fue que tuvo lugar pues el préstamo del alquiler. Y la radicación ante la aseguradora tuvo lugar el 31 de diciembre, esto es 2 meses después. Entonces, ahora sí tenemos nosotros como administración el afán, ¿cierto?, de pues contratar y reparar con prontitud. Entonces, y lo están adelantando, digamos, frente a ustedes, honorables concejales. Yo estoy aquí para salvaguardar, procurar salvaguardar los intereses de todo el mundo, excúsenme. Aquí ustedes ya me irán conociendo en el ejercicio. Me interesa que como administración no tengamos inconvenientes, pero mucho menos como corporación, porque obviamente yo me debo a ustedes. Aquí la idea, ¿cuál sería? ¿Sí? Y voy, digamos, voy a cambiar de tema abruptamente. Aquí la intención sería procurar de alguna manera finiquitar por lo menos el trámite de la reclamación administrativa, doctor Diego. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque es que de momento, mire, si yo procuro hoy por hoy contratar el mantenimiento con cargo a los recursos que ustedes pretenden incorporar, yo no tengo asegurada una prueba técnica fehaciente para poder llevar a un proceso judicial en caso tal de que, de que el proceso administrativo de reclamación ante la aseguradora no surta ningún efecto. Piense usted entonces que la aseguradora dice no pago y como dicen vulgarmente, haga lo que quiera. ¿Qué es haga lo que quiera? Tengo que ir a demandarla como administración municipal. La demandamos, la vinculamos al proceso, la llamamos en garantía. Lo primero que me va a decir el juez es cuál es la prueba técnica, el dictamen pericial con el que usted va a acreditar la ocurrencia de los perjuicios que usted pretende que ahora le indemnicen. Yo tengo un concepto, según entiendo, de una empresa denominada Pisos Tech. Ella es vendedora de pisos, pero ella no es perito, creería yo. ¿Sí? Puede tener la experiencia vendiendo pisos, ni más faltaba. Pudo haber instalado el maderamen en efecto. Puede saber cuánto de golpe puede valer el piso actualmente. ¿Sí? Yo no digo que no. Pero ante un proceso judicial uno tiene que llevar es un informe pericial. Y si adelantamos el proceso judicial, pero previo hemos adelantado nosotros la reparación, ¿sobre qué bases un perito va a decir la ocasión de los perjuicios se tasa de la siguiente manera? Eso no funciona con fotos, eso no funciona con videos, ¿sí? Eso funciona con un dictamen pericial y a la fecha creo que tal dictamen pericial no existe. Entonces estaríamos impidiendo con la intervención la posibilidad de obtener y recaudar en debida forma el material probatorio que permitiera, en el peor de los escenarios, recuperar fehacientemente los recursos de la entidad. Si me lo permiten, desde un principio de precaución y responsabilidad fiscal, yo diría, es mejor no aprobar de momento la incorporación. De momento, escúchese bien la expresión, de momento, no incorporarla nunca no. De momento, por lo menos en esta fase preliminar, de golpe hasta tanto se cuente por lo menos con todo el tema del material probatorio que permita en efecto garantizar el patrimonio del municipio de Zipaquirá. Ese sería, digamos, de entrada, señor presidente, lo que yo pudiera ilustrar de momento. Insisto, faltan también muchos otros documentos por revisar, ¿sí? Que obviamente, si ustedes a bien lo tienen para efectos de poder complementar el informe, pues valdría la pena que nos los allegaran, ¿sí? Que nos alleguen las actas, nos alleguen la póliza, la carátula de la póliza, copia de la reclamación, copia del dictamen que fuera presentado, si es que se puede denominar dictamen dentro del trámite de la reclamación, etcétera, etcétera. Y toda aquella otra documentación que pues obviamente nos permita a todos salvaguardar la responsabilidad. Insisto, estamos en un momento interesante en donde en virtud de un valioso presupuesto a incorporar, que no es menor, o sea, la cuantía de todo lo que se pretende incorporar al presupuesto es mayúscula de cara al tema que entre comillas nos está poniendo la traba. La invitación, digamos, de carácter subsidiario, si esto no se puede solucionar de esta manera, claramente sería invitar a la administración municipal a que replantee de pronto el cumplimiento de otras metas con cargo también a esos recursos que no le genere ningún tipo de riesgo ni a la administración ni al patrimonio de la entidad y mucho menos a ustedes, honorables concejales. Muchas gracias. Con gusto, Camilo tiene el uso de la palabra la honorable concejala Luz Ángela González. Gracias, presidente. Bueno, escuchando al jurídico, y aquí no es de quién está con el gobierno y quién no está con el gobierno. No, no es esa la situación.
porque pues realmente desde que se expuso acá el día de ayer y se verificó que era para arreglar ese maderable del Coliseo Arena de la Sal, pues uno sin ser abogado se pregunta, ¿sí se puede hacer? Y yo creería, compañeros de la comisión, que es importante que todos los documentos que tienen que ver con este proceso se le hagan llegar al jurídico para que los revise. Aquí no estamos en contra de la administración municipal. Y yo invito a mis compañeros concejales de coalición que aquí es salvaguardar la espalda de todos, de concejales de gobierno, de no gobierno e independientes. Y yo ayer le hacía la invitación al gerente del instituto, revisen el tema, lo que dice el doctor. No es diciéndole no, terminantemente no, no. O como usted dice, recojan las pruebas, guárdenlas, pues yo no soy jurídica, pero recójanlas, guárdenlas, custódienlas y tengan eso y ya sigan el procedimiento. Porque en el momento que ustedes no tengan pruebas que valgan, pues se va a perder la plata y entonces, ¿qué va a decir la población zipaquireña afuera? Esos concejales aprobaron allá a pupitrazo y ni siquiera revisaron, porque los malos somos nosotros, no se les olvide que nosotros somos los que aprobamos. Entonces yo sí quiero solicitar a través de la presidencia de la comisión que por favor se le envíen todos los documentos y lo mismo al gerente que ya nos envió los documentos a los respectivos WhatsApp y al respectivo correo electrónico, que se le haga llegar todos los documentos, todos, lo que tengan de ese procedimiento, tanto desde la Secretaría Jurídica como el Instituto de Recreación, Cultura y Deporte, para que el abogado revise. Y de paso, vuelvo a hablar de los recursos de Catedral de Sal, doctor, porque ahorita en este momento estamos hablando recursos de Catedral de Sal que van para el Coliseo de la Sal, que ahí no hay ningún referente porque eso es un instrumento turístico y se puede, pero hay que revisarlo el tema de la Secretaría de Seguridad. Mire, a mí me afana. Y no es que yo esté en contra del alcalde, que me dicen por ahí cuando voy a reuniones que es que yo hago observaciones, críticas. Sí hago críticas, pero constructivas. Yo nunca hago críticas destructivas y con todo el respeto. Pero aquí los que aprobamos somos nosotros. Y no es mirar si somos de gobierno o no somos de gobierno. A mí me interesa este proyecto. ¿Cómo no me va a interesar si está el Salón Comunal de Río Frío? ¿Cómo no me va a interesar si van a comprar el lote de Venta Larga? Yo soy del corregimiento 1, sería el colmo yo diciendo que no. Vergüenza me daría, me sacarían todos los campesinos a palo allá. No, pero tampoco podemos decir sí a todo porque no, hay que verificar. Y los que llevan más tiempo que yo acá, yo creo que también están de acuerdo conmigo. Hay que verificar, mire, de verdad, no podemos en el afán, porque yo entiendo que dejar el único centro cultural, deportivo, donde podemos hacer actividades, cerrarlo, eso es Virgen Santísima, porque es lo único que tenemos, ¿o no, concejal Holm? Pero tampoco podemos, por la ligereza y el afán, como se dice, como dicen en el campo, como decimos en el campo, meterlas de caminar. Porque acuérdense que afuera nosotros rendimos cuentas con la comunidad. Entonces yo le solicito esto muy respetuoso, presidente, muchas gracias por otorgarme el uso de la palabra. Tomo la presidencia, tiene la palabra el concejal Danilo Real. Muchas gracias, concejala Luz Ángel. Venga, yo miro un tema y realmente a mí pues me preocupa, ¿sí? Porque pues acá está involucrado es un escenario que es patrimonio de todos los ipaquireños. ¿Sí? Esto no es de una persona en específico, sino es de todos los ipaquireños. Y yo entiendo, hay veces también la preocupación, me pongo muchas veces del lado también de la administración cuando fui coordinador de mantenimiento y sucedían también cosas. Y vuelvo y digo, ahí sé que no hubo mala intención, pero finalmente no hay que darle de pronto una celeridad sin medir y calcular absolutamente todo, porque como lo dice la concejala Luz Ángela, yo por lo menos acá desde el consejo jamás he tenido mala intención con absolutamente ninguno de los funcionarios ni con el alcalde municipal. O sea, de esto tampoco se trata de esto. Pero sin embargo, sí quiero mencionar algo y es también buscar una salida, porque ese escenario fue entregado en el año 2019, es decir, que ya van cerca de 6 años de uso de este espacio y ya el Maderamen pues había sufrido también varios trabajos, actividades. De hecho, el Maderamen, pues ya cuando estaba
ya no se veía con ese brillo con el que se entregó. Y quisiera canalizar también que ustedes como administración, doctor, también ver la manera y también del mismo usufructo que ha tenido el Coliseo Arena de Sal de esos recursos, porque a mí sí me preocupa mucho, es que sea con la plata de Catedral de Sal, que hoy lo mirábamos que es para un tema de fortalecimiento productivo, turístico, eh, también de obra pública, que como usted lo mencionaba acá nos presentan adecuación integral y pues hay que hacerle ya una reparación, pero no sé si también por el cumplimiento del tiempo del maderamen, si ustedes pudiesen revisar si ya cabe también un mantenimiento general de esta infraestructura o de este piso. Entonces, para que ustedes también puedan evaluar esto, yo simplemente lo hago a modo y a manera de sugerencia para que ustedes puedan revisar esto y que de verdad que nosotros podamos tener garantías de aprobar este proyecto y en específico pues esta meta que ustedes están vinculando pues lo que sucedió a la meta número 82 del mantenimiento de las 46 infraestructuras. Es eso, Presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Con mucho gusto, Danilo Reaño, retome la presidencia. Gracias, concejala Luz Ángela. Tiene el uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Es que lo he escuchado atentamente, de verdad me lleva a pensar. Ha sido duro es conmigo. Ha sido duro conmigo el concejal Danilo, pero aún así lo apreciamos con el alma, con el corazón, lo respetamos por montones. Y he escuchado al jurídico, esta mañana me tomé el trabajo de hablar con él. Yo respeto a los profesionales, ni más faltaba. Y obviamente en estos temas jurídicos, pues, lo digo como cuando voy al médico, por eso yo no voy sino a un solo médico y solo consulto a un abogado también. Que a la hora de consultar profesionales, sin ir a faltar el respeto a nadie, cada quien le genera una opinión dependiendo de su mirada, de su experiencia, en fin. Obviamente que si se han suscitado unas dudas, me quedo con la parte final con que el doctor Juan Camilo remata su intervención. Claro, necesitamos mirar, analizar otras cosas porque pues, igual que usted, concejal Danilo, también a mí me asisten preguntas no sino inquietudes frente al Coliseo. Y lo dijo la concejala Luz Ángeles, me esa inversión que hicieron en el gobierno del cual la concejala participó, toda esa inversión, todo lo que representa, que en un momento determinado también no se constituye en un detrimento. O sea, no hacemos nada. Y no por no querer hacer nada, porque hay que hacer algo, y hacer algo no quiere decir que tengamos que transgredir la ley, es porque de una u otra forma, de aquí a que se pronuncien, la aseguradora, el proceso, doctor Diego, que ustedes aspiran a instaurar en contra del operador logístico ese día, como quiera que se llame, ¿cuál sería la explicación que nosotros, concejales y concejales, le daríamos también más allá al sector deportivo y cultural de la ciudad, porque se desarrollan eventos de ambos cortes, culturales y deportivos, y de una u otra manera con un enfoque también, porque yo he estado revisando en materia de turismo, porque cada vez que se hace un evento en la ciudad donde vienen o del sector cultural o del sector deporte, del vecindario, del departamento, pues no podríamos desligarnos que de una u otra manera se tendría, en mi entender, alguna relación en materia de turismo deportivo o en materia cultural con un enfoque turístico. Claro, y creo que ahí eso me deja quizá un poco más tranquilo. Yo pienso, doctor Juan Camilo, y de ahí la importancia que nuevamente nos pueda hablar el gobierno para que se puedan revisar todos esos documentos que, como usted bien lo dice, y que nuevamente me detengo en la última parte, porque en la primera estaba tranquilo y escuchándolo me intranquilicé un poco, pero ya la parte final me recuperó la tranquilidad porque pues debe haber una vía y una salida jurídica. Yo creo que nadie quiere ir a hacer tránsito a quienes por alguna razón hemos hecho, no fila, pero sí hemos tenido que ir a una procuraduría a dar una explicación por nuestras actuaciones en esta corporación. Y donde menos la quisiera dar
entre otras cosas, sería una contraloría fruto de una mala decisión, porque pues el patrimonio es fruto de largo trabajo decente, honesto y transparente de parte de mi esposa y mío para ir uno a comprometer fruto de ligereza o irresponsabilidad lo que uno ha construido. ¿Por qué razón? Porque con su decisión causa un detrimento de más. Yo creo que eso no se lo deseo absolutamente a nadie. Entonces, yo igual como cada uno ha dejado como una constancia, una manifestación, que por ejemplo, más allá del aprecio y el respeto y los largos años de amistad que tengo con el doctor Oscar Castillo, gran liberal por demás, debo señalar que es un hombre de partido, somos compañeros de partido, pero más allá de esas consideraciones, yo con el doctor Oscar he tenido distancias y políticas inclusive. Lo que no hemos quebrantado es la base de aprecio y de respeto. Y aún aquí en su condición de secretario, también uno tiene un momento como que algo no encaja. Porque pues obviamente más allá de la persona, del amigo, del parcero de partido, este es un tema de decisiones que comprometen a la ciudad, no al Partido Liberal. Y ahí, yo por ejemplo, en esa manifestación que él hace ahí, con los recursos de catedral, ese es un ítem en el cual a este momento me mantengo completamente en la decisión, porque sí tiene la relación, e inclusive escuché al concejal Danilo, al concejal Damián, claro, a un amigo que llamó a mi hijo en la distancia para preguntarle por los recorridos que ha hecho concejal Danilo. Pero más allá de ello, pienso que ahí encajamos, ahí encajamos. Yo insisto que si bien la ley 773 del 2002, doctor Juan Pablo, tiene algún límite, de igual manera yo digo, bueno, cuando la palabra que está en el artículo 5 de la citada ley habla prioritariamente, automáticamente me está dejando una puerta abierta, porque además que estamos hablando, que como lo dijo usted, doctor Diego, es de unos excedentes, ¿no? Y si bien esos excedentes tienen una regulación, de igual manera, doctor, si de los 100, mis prioridades son 80, ¿qué puedo hacer con los 20 que me sobra? Si la misma ley me está diciendo, y obviamente hay unas consideraciones para poderlo hacer, porque yo diría que aquí se abre, doctor Diego, también un boquete, por llamarlo así, donde pues con el mayor respeto por cada una de estas curulas se escuchan ese tipo de impresiones. Si se pudo el año pasado, que ya pasó su control de legalidad, la adquisición de la patrulla de la convivencia, en una discusión muy parecida a la que tenemos en este momento, ya surtió ese proceso de legalidad. Hoy estamos en la discusión de la plata para seguridad y también para lo de Julio Caro, pues daría mañana para otro tipo de impresiones, como se ha escuchado. Bueno, y entonces, ¿por qué no hacemos una placahuella para hablar de ecoturismo que bordea ya Pantano Redondo? ¿O por qué no hablamos del tema del cerramiento de las instituciones y demás? Pero yo creería que eso lo dejo en el tapete como para otra discusión, porque la verdad en el tiempo que yo llevo en esta corporación es la primera vez que estoy frente a una situación de estas. Además que no se había dado antes, se dio el año pasado con el tema de la adquisición de la patrulla de la convivencia y hoy estamos de cara a esto. Yo también he consultado, yo lo respeto a ustedes, pero yo también me he tomado el trabajo de hacerlo. Y me queda tranquilo lo que usted plantea, doctor Camilo, ya para terminar, es con la parte final, porque a mí me preocupa también que en un momento determinado se pueda expresar de que aquí se tramitó un proyecto y no se avanzó por la consideración que se haya dado y se esté generando de una u otra manera en un detrimento frente a un bien que es de la ciudad y que en mi entender la administración quedaría maniatada. O sea que si yo le digo que no, la administración no tendría cómo apropiar recursos para adelantar adelantar el mantenimiento o el arreglo, como quiera que se llame, y de ahí para allá la pregunta, ¿cuándo? O sea, mire la discusión que hoy tenemos con el desarrollo de lo del estadio, señor gerente, que hoy estamos en manos de un tercero que es Codensa. Vaya, explíquele usted a los ciudadanos y dígale que hoy eso está al 100% terminado, pero fue que Codensa. Y ya cuánto nos llevamos, eso está desde noviembre recibido. Ya pasaron 4 meses y todavía no sabemos. Inclusive tengo entendido que ya que hay gobernador trabajando, gente muy prestante, trabajando en el tema a ver si
en Codensa nos dicen que sí o que no, y mientras todos tenemos la presión de los actores deportivos, especialmente de personas adultas que van a hacer sus prácticas, ahí concejal Holman, que hoy nos dicen, oiga, venga, ¿cómo así que usted me dice que eso ya está listo, pero no lo aperturan? ¿Cómo hace usted para hacerle entender que en territorio no lo recibe eso hasta tanto el tema energético no esté solucionado? Y yo digo, y hoy estamos de cara a un tema que debemos de solucionar y buscarle la salida jurídica, porque no solo estaríamos sumando el tema del estadio, sino que ahora, no, y el Coliseo, no, ese tampoco. Entonces yo pensaría que en mi concepto sí hay la salida. Yo jurídico, no soy lo jurídico, son ustedes, yo tomo nota. Ustedes saben que mi Excel es aquí, escriba y escriba, no como el doctor Diego que está allá en su, ¿cómo se llama eso? ¿Computador? ¿Tablet? A mí me toca, a mí mi Excel son 50 hojas de papel diarias que escribo aquí, una roba de papel, es mi Excel. Ustedes pesan mi maleta de papel, una roba de papeles. Y tome nota y revise especialmente lo que ustedes dicen, pero pues pienso, doctor Juan Camilo, doctor Diego, ustedes son los jurídicos, yo no busco transgredir la norma de ninguna manera, pero yo pienso que va a haber una salida en ese sentido que nos permita avanzar, porque lo que dice la concejala también a todos nos asiste. Mire el esfuerzo mismo, concejala Luz Ángela, para apropiar los recursos para la adquisición del predio, del empalizado, para cumplirle a los vecinos de allá de Río Frío también con su salón comunal, para el otro, en fin, para todo lo que está previsto. Y fuera de eso, para cumplirle allá al sector de Villa María con los vecinos del concejal Danilo, todas esas cosas que están ahí previstas. Entonces, ya para rematar, para que le dé el uso de la palabra al doctor Diego y con base en las inquietudes que ha hecho el doctor Juan Camilo, pues podamos tener más claridad. Gracias, presidente. Con gusto, concejal Alberto Gualteros. Tiene el uso de la palabra la concejala Luz Ángela González. Bueno, efectivamente, digamos que yo respeto las opiniones de cada uno de los concejales, pero yo creo que aquí hay que hacer un estudio por parte del jurídico con los documentos. Entonces, o digamos, si de pronto ya la Secretaría, el Instituto de Recreación, Cultura y Deporte y la Secretaría Jurídica ya tiene ese peritaje, que digamos que sería una base, porque ya tienen pruebas guardadas para hacer el procedimiento. O sea, aquí la idea no es cerrar, la idea es que se siga utilizando el escenario, pero lo mismo vuelvo a decir, la ligereza no podemos de pronto aprobar una cosa que después nos lo van a cobrar, como se dice en la calle. Entonces, por esta razón, quiero hacer la proposición, presidente y compañeros, para suspender la comisión hasta que no tengamos información por parte del jurídico en cuanto al tema que nos conlleva, por lo menos yo sí quiero tener eso por escrito, y que pues revisen, porque pues aquí digamos que el jurídico ha recogido una información, pero creo que no ha tenido todos los documentos referentes pues para que él revise. Aquí la idea no es atravesarnos, ni mucho menos decir que no, pero hay que verificar y yo creo que tenemos que guardarnos la espalda y lo vuelvo a decir, aquí no es de que estemos en contra del alcalde o a favor del alcalde, porque aquí hay proyectos que por lo menos a mí como concejal represento unas comunidades, soy concejal de todo Zipaquirá, pero represento unas comunidades y que les interesa. Pero entonces la idea es esa, de que efectivamente el jurídico revise todos los documentos, que ustedes como administración municipal verifiquen, si tienen, digamos, esas pruebas también pasarlas y llegar a un consenso para que nosotros podamos seguir con el procedimiento. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. De suspender la comisión. Gracias, Hasta tanto no presidente. tengamos la ¿Hacia qué información. refiere concejal Alberto Gualteros? ¿A la proposición de la concejala Luz Ángela? Debo de dirigirme hacia la proposición, pero antes de que ella interviniera, yo hice una solicitud para que hablara. En ese orden de ideas, yo estoy en la misma línea suya, concejala, no busco acomodarme, pero estoy en la misma línea suya. Pero hemos citado al gobierno, se ha escuchado al jurídico, aquí nadie está decidiendo ni hoy se está decidiendo porque estoy en la misma línea, invitarla a dos cosas. La una, que retire la proposición para que la haga posterior a que intervenga el doctor Diego o en su contrario, sí,
o en su contrario, pues me vería encaminado a hacer una proposición aditiva y de acuerdo al reglamento interno del Consejo, pues esa tendría que someterse a votación primero y dependiendo del resultado daría pie a que interviniera primero el jurídico y posterior a ello se haga. Pero yo creería que si su merced la retira y la hace ahora posterior a que intervenga el jurídico de la administración. Gracias. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Luz Ángela Gracias, concejal González. Danilo. Teniendo la referencia al concejal Alberto Guateros, retiro la proposición para que pueda pasar al atril el secretario jurídico. Gracias, señor presidente. Con gusto, concejala Luz Ángela. Tiene el uso de la palabra el doctor Diego Guzmán, secretario jurídico. Muchas gracias, señor presidente. Esta intervención es para hacer un par de claridades. En principio, pues yo sí quiero establecer que pues, yo respeto mucho la posición del doctor Juan Camilo. Sí, Juan Camilo. La respeto mucho, gracias a Dios, y él yo creo que me entiende en este punto y es gracias a Dios en derecho, pues no es una ciencia exacta. Entonces acá si nos paramos 3, 4, 5 abogados vamos a tener conceptos totalmente distintos y creo que ustedes más que nadie lo tienen claro. Desde la administración nosotros sí tenemos claro que está constituido las tres causales que tenemos o los tres requisitos que tenemos para generar una responsabilidad. Nosotros tenemos una causa, un daño y un nexo causal, que es lo que nos explica a nosotros para generar una responsabilidad. Eso nosotros lo tenemos claro desde la administración y es lo que estamos buscando, sea con la aseguradora o sea con la persona que tomó en préstamo el coliseo. Hay que aclarar que es un préstamo, lo que pasa es que el formato, como ustedes lo lean, dice alquiler y préstamo, pero pues es un tema de formato, pero en este caso fue un préstamo de uso y hubo creo que hubo un pago, pero a través de, ahora, un tema de Saico y Asimpro, si no estoy mal, bueno, eso lo tiene más claro el instituto, hubo un pago de un dinero, pero fue a través de otra naturaleza. ¿Sí? Frente a lo que decía el doctor Juan Camilo, pues yo sí estoy un poco en desacuerdo. Efectivamente hay una serie de cosas que él, desde su teoría del caso, pues yo puedo entenderlo. Sin embargo, partimos de hipótesis pues que no están probadas dentro de ningún expediente judicial, dentro de un proceso judicial. Efectivamente, nosotros necesitamos un dictamen pericial para probar dentro de un proceso judicial lo que puede haber pasado, cómo se causó el daño, cuánto cuesta el daño y demás. Pero eso no es un requisito para hacer una reclamación ante la aseguradora. Yo creo que cualquiera de ustedes ha hecho una reclamación por si ha tenido un accidente de un vehículo y nunca la aseguradora nos pide un dictamen pericial para indemnizarlos el daño que sufre un vehículo. Entonces ese mismo ejemplo lo traigo acá y pues ante la aseguradora con las reclamaciones que nosotros hicimos y con nuestro agente, nuestro corredor de seguros, efectivamente nosotros no tenemos ninguna obligación de presentar un dictamen pericial ante la aseguradora para que nos responda. Con el simple hecho del concepto que se presenta, con el simple hecho de ir a hacer la visita, de que vaya el ajustador, eso ya nos permite pues hacer la reclamación y que la aseguradora, si así bien lo considera, pues que nos indemnice el daño que efectivamente se causa. ¿Qué me preocupa a mí? Desde un punto de vista claro, y es efectivamente si vamos a necesitar un dictamen pericial, pero eso es para iniciar el proceso judicial que tenemos que iniciar y que seguramente lo haremos. Nosotros lo que estamos buscando en este momento es obtener los recursos hoy, que obviamente el Consejo Municipal se encuentra sesionando y es la vía y la competencia que tienen para incorporar esos recursos, porque si no nos vamos a seguir demorando y el inmueble va a seguir quieto. Y eso puede generar un deterioro en el inmueble. Y a mí sí me preocupa como funcionario público, porque así como le decía yo a la concejal Luz Ángela, yo le puedo emitir el concepto en esto mismo que les estoy diciendo acá y firmarlo con mi puño y letra. Asimismo me preocupa mi responsabilidad como funcionario público, la responsabilidad del señor gerente, cuando la Procuraduría a mí me diga, ¿y usted qué hizo para arreglar el inmueble? ¿Dónde está el qué hacer? Yo le puedo decir, no, pues es que estoy en una reclamación y entonces estoy en la póliza, en la reclamación de la póliza y estoy en la demanda, pero la comunidad necesita el inmueble. ¿Usted qué hizo para arreglar el inmueble? Porque es que la Procuraduría a nosotros disciplinariamente nos va a preguntar eso. Y seguramente desde el tema fiscal, la Contraloría también a nosotros nos va a decir, bueno, usted está haciendo la reclamación como es el deber suyo como funcionario público, lo está haciendo, pero ¿qué hizo para que el inmueble no se siga deteriorando?
qué ha hecho para que eso no quede abandonado si no lo van a poner en funcionamiento. Y esa gran preocupación, y pues a nosotros sí nos preocupa mucho porque esta administración, pues entiendo que, como decía la concejal, no es de si están o no están con el gobierno, es que a nosotros nos preocupa que ese inmueble quede ahí, nos quedan 2 años de administración, llega el empalme, si aquí allá nosotros no nos han contestado la aseguradora, entonces el inmueble quedó ahí y ahí sí va a ser un problema ni siquiera para el señor alcalde, sino para nosotros como funcionarios que estamos de secretarios, de gerente, de asesores, que sí nos van a preguntar y ustedes qué hicieron para mantener el inmueble en perfectas condiciones. El argumento que nos daba el doctor Juan Camilo, que insisto, no estoy en contra de él, sino efectivamente nos dicen, ustedes van a dejar de cumplir unas metas por destinar unos recursos para el arreglo de eso. Pero ese argumento, sea con los recursos de Catedral de Sal, o sea con recursos de ISLD o con cualquier otro tipo de recursos, nos va a pasar, porque estamos frente a una, pongámoslo de alguna forma, aunque técnicamente seguramente no es el término, pero estamos ante una fuerza mayor que a nosotros nos toca actuar, o sea, tenemos que arreglar el inmueble y nos toca destinar recursos para eso. Entonces, si yo le quito recursos de destinación, de libre destinación que tenía para pavimentar un andén porque ahora me toca arreglar del Coliseo, igual voy a dejar de cumplir una meta, pero voy a dejar de cumplir una meta para hacerle un mantenimiento o una reparación, como decía el doctor acá, que esos verbos rectores los podemos discutir después, pero es para hacer un mantenimiento de un Coliseo que se va a dañar y que no podemos dejar abandonado. Entonces, a mí me preocupa un poco que desde esta corporación pidamos documentos como el dictamen perecial y demás, que yo sé que ustedes lo quisieran conocer, pero que no es óbice para dar la aprobación de la destinar unos recursos para arreglar un inmueble. Y eso a mí sí me, me preocupa porque si bien yo lo requiero para iniciar un proceso judicial, en este momento pues no lo requiero para obtener el permiso de ustedes para que podamos explicar los recursos y poder realizar el mantenimiento que requerimos en el Coliseo. Ahora bien, yo no estoy diciendo que ustedes nos aprueban esto a final de mes y mientras accionan el acuerdo y entonces ya a mitad del mes de abril ya estamos arreglando el maderamen. Eso no va a ser así, seguramente mientras incorporamos los recursos, mientras hacemos el decreto de liquidación nuevamente, mientras hacemos el dictamen pericial que efectivamente sí o sí, como dice el doctor Camilo, lo necesitamos para iniciar el proceso judicial, pues tendremos que hacer primero esos pasos para poder después sí generar la contratación. Pero ahora pues no podemos dejar eso así porque entonces tendremos que esperar después de que ustedes terminen de sesionar, volver a sesionar en junio o julio para volver a pasar el proyecto de acuerdo y volveremos a estar en estas discusiones y pues se nos va pasando el tiempo y el inmueble va a seguir pues ahí quieto y en posible deterioro y pues nuestra responsabilidad, no digo que es la de ustedes sino la de nosotros, es decirnos y ustedes qué hicieron pues para poder mantener el inmueble y eso es una responsabilidad que nosotros tendremos que asumir, pero pues estamos haciendo lo que en deber ser tenemos que hacer nosotros como funcionarios para poder lograr los objetivos que es arreglar pues ese pedazo de maderamen que necesitamos arreglar. Pues por ahora seguramente me sentaré con el doctor Juan Camilo más adelante pues a revisar los conceptos y demás, pero él puede tener un concepto muy diferente al mío. Nosotros desde la administración estamos seguros que podemos iniciar las acciones que nos toque realizar contra la aseguradora o contra el privado correspondiente para lograr la indemnización que nos toque y pues así lo estaremos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta que nos corresponda. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, doctor Diego Guzmán. Tiene el uso de la palabra la concejala Luz Ángela González. Bueno, con todo respeto, doctor Diego, en ningún momento nosotros estamos diciendo que nos traigan el peritaje. En ningún momento lo pedimos. Lo que yo solicité es que haya unos documentos que los revise el abogado y ya ustedes se sentarán y verificarán. Yo lo que estoy pidiendo es garantías para el voto que yo voy a dar, porque si no, pues estaríamos aquí redundando lo que no, porque pues imagínate, si nosotros tenemos un abogado en el Consejo Municipal es para eso, para que nos asesore, porque es que aquí todos no somos abogados, el único abogado es el concejal Jorge Gómez, el resto nosotros no somos abogados. Y yo realmente no pedí eso. Me imagino que dentro de los procedimientos y dentro de la carta o no la carta, dentro del documento que usted nos va a entregar firmado va a decir eso. Que ustedes van a hacer el proceso, porque pues lo que usted dice, nosotros entendemos eso. De los recursos, nosotros aquí, o por lo menos yo no estoy diciendo nada de los recursos. Yo tengo claro que los recursos de Catedral de Sal se pueden invertir en el Coliseo Arena de la Sal. Eso lo tengo claro como el agua.
como lo decía el concejal Alberto Cualtero, yo hice parte de la administración de Luis Alfonso Rodríguez y no me estoy aquí escamizando por nadie, porque nunca lo he hecho. Me escamizo por lo que yo hice. ¿eh? Exactamente, pero digamos que no lo niego, yo hice parte de esa administración municipal y me siento orgullosa, hicimos otra cosa, que desafortunadamente no teníamos prensa. Esa fue la embarrada. Pero yo tengo claro que efectivamente esos recursos, y creo que aquí el tema de los recursos a nivel de esa meta, no hay ningún inconveniente, porque no más que Catedral de Sal para ese icono. Y lo que yo siempre he dicho, ese inmueble se arregló con plata de Catedral de Sal, que quedó excelente, duélale a quien le duela, quedó con una buena acústica, quedó excelente. Y efectivamente, digamos que nosotros aquí, y vuelvo a repetirlo, no es que nos estemos atravesando, decir que no ciérrenlo, porque es el único espacio que tienen para la cultura y para el deporte. Es el único espacio que hay, es que no hay absolutamente nada más. Pero yo sí quiero que quede entre los anaqueles que nosotros solicitamos, que tenemos documentos que nos protegen como concejales a través del voto que vamos a dar. Y también quiero que quede, o por lo menos desde esta curul, que quede inmerso lo del tema de los presupuestos Catedral de Sal que va a ir para seguridad. Yo lo hago por mí, ya si mis compañeros, digamos, están completamente seguros que se puede hacer, no hay ningún inconveniente, pero yo lo hago es por mí, por Luz Ángela González Salamanca, porque es que a mí sí ya me ha tocado ir a la Contraloría y a la Procuraduría. Eso no es bonito. Entonces, yo les agradezco y vuelvo a solicitar, o sea, que los documentos los revise el abogado, que haya cosas por escritos, porque las palabras se las lleva el viento. Y lo escrito, escrito está. Gracias, señor presidente. Con gusto, concejala Luz Ángela González. Tiene el uso de la palabra el concejal y ponente Holman Camilo Vanegas Villarraga. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo les he prestado bastante atención. Veo los dos puntos de vista de los dos jurídicos y es una solicitud, yo creo que de todos los concejales acá. Yo creo que tanto ustedes como también el gerente, el mismo jurídico de la administración, el jurídico acá del consejo, pues todos queremos tener la tranquilidad. Bien escucho el tema que nos van a hacer un concepto jurídico, una visión al concepto, un alcance. Entonces, es para soportar y estar tranquilo de lo que se va a hacer, ¿sí? Yo creo que si le damos redondo a todo, lo que menciona el jurídico Diego, cerrar un lugar como estos no solamente va a perder el tema del espacio, la comunidad, sino que, bien lo dice, es un recinto donde se va a deteriorar con facilidad, ¿sí? Y que a hoy es un centro donde no solamente hace uso el deporte. Yo creo que en este lugar, ni la cultura, este lugar es parte fundamental del funcionamiento de la administración municipal. Entonces, sí veo, y digamos que desde la ponencia que yo presenté, el jurídico de acá de la corporación hace una solicitud también de unos documentos a los cuales a la secretaria de Hacienda le hago el llamado para que también nos los haga llegar, como él se lo mencionaba muy bien. Y es para tener, obviamente, garantizar esa tranquilidad que ustedes hoy mencionan. Creo que eso es lo que a hoy de pronto nos pone este punto en la discusión de este proyecto. Y pues bueno, yo creo que ya teniendo esas herramientas, poder darle el alcance que se quiere junto al mantenimiento, al arreglo de este escenario, ¿sí? Porque usted bien lo dijo, concejal Danilo, y acá la concejala Luz Ángela lo acaba de mencionar, ¿hace cuántos años se instaló este maderamen? ¿Sí? Y no solamente ha recibido ahorita el préstamo haya generado ese daño, también va a haber un deterioro desde su instalación a la fecha, ¿sí? Eso ya tiene una necesidad incluso de partes de cambiarlo,
en su gran parte. Entonces, hay que analizar muy bien eso y obviamente prima esa tranquilidad que incluso mañana el gerente no va a estar ahí sentado, entonces también brindarle también esa seguridad y esa tranquilidad a la administración. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal ponente Holman Camilo. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Camilo. Presidente, muchísimas gracias. Quiero agradecerle al doctor Diego por la claridad que nos hizo de cara, obviamente, al instrumento que se empleó para efectos de hacer como la transmisión de la tenencia del inmueble, digamos, para el tema de su uso. Ya tenemos claro entonces que se trata en efecto de un préstamo y no de un alquiler. De cara al tema del dictamen, doctor Diego, discúlpeme, de golpe quiero hacer como una precisión. Yo en ningún momento mencioné que el dictamen era requerido para hacer la reclamación administrativa, porque de hecho usted ya la presentó. Lo que dije era que es necesario que la administración garantice en estricto sentido poder contar con las pruebas para poder presentar eventualmente la demanda en caso de que la reclamación no sea favorable. Digamos que es una precisión conceptual que vale la pena hacer como para no de pronto poner palabras en mi boca que no he dicho. A sus preocupaciones de cara a los entes de control yo le sumaría una más importante todavía. Y es que yo entiendo obviamente la preocupación de la administración de cara a poner en funcionamiento el inmueble por cuenta del daño que se ocasionó. Pero la preocupación que yo tengo es quizás mayúscula y es por qué la administración presta un inmueble para darle un uso que de golpe no estaba destinado a recibir dicho inmueble. Antes no hicieron una exposición equina allí. Eso me preocuparía un poquito más a mí, la destinación que se le está dando. De cara al tema de la vida útil del maderamen, claro, ahí hay algo que es importante y es que obviamente todos los bienes pues tienen una vida útil, eso es claro, más estos digamos como que son en madera y demás. Justamente el dictamen, miren la importancia del dictamen, es el que dice junto con el manual de usuario, que por aquí también lo mencionaba el presidente, cuál es el tiempo de vida útil del elemento y cuáles son los usos, como diría el esquema de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial según corresponda, cuáles son los usos permitidos, prohibidos y condicionados. ¿Sí? Entonces, mire la importancia también de poder contar con ese manual, mi querida concejal, ojalá dentro de los elementos que nosotros pudiéramos recopilar, porque eso también nos va dando como herramientas adicionales para poder tener claro cuáles serían las intervenciones que en efecto requiere dicho maderamen. Y de cara a ese tema también de la vida útil es pertinente, mi concejal, mirar el tema entonces de la congruencia, porque si yo estaba o soy expectante de que la vida útil de dicho maderamen, digamos, está a puertas de finiquitar, entonces ¿para qué adelanté la reclamación administrativa? ¿Sí? Entonces, obviamente hay que proteger el patrimonio público. Poco o mucho, pues hay que protegerlo. Y de cara a ello, pues es la importancia, obviamente, de que justamente de la mano de la administración municipal podamos desde aquí también, desde el consejo, poder coadyuvar obviamente en la revisión de toda la documentación que le permita a todo el mundo tener la tranquilidad de cara a la votación. Muchísimas gracias, era esa pequeña precisión. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. ¿Me hace el uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Danilo Riaño. Muchas gracias, concejala, ya para finalizar. Ya pues claro las dos posturas, que ya pues pienso que en determinado momento pues vendrá una decisión, quiénes acompañan, quiénes no, y pues que dejemos claridad en esto. Pero revisando los documentos gerente, pues ya nos señalan que efectivamente pues fue un préstamo para pues traer el espectáculo como tal, pero como tal en el formato de alquiler y préstamo sí habla de un costo de 10.400.000, creo que es. Entonces, esa es otra parte que sí no me queda claro en eso, porque pues si ya hablamos de préstamo, lo decía el doctor Diego, que pues básicamente ellos pagaron fue un tema de Saico y Asimpro, pero ahí sí viene un tema que es un poco pues más delicado cuando pues hacemos un préstamo que no hubo un usufructo económico para la entidad, que es el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte, y que pues he sido insistente en eso de que ustedes como empresas se puedan fortalecer económicamente, que yo sé que un espectáculo de estos pues trae turismo, trae personas, muchas cosas eso, pero la esencia también de este escenario era dejarle algo económico
al instituto y que por eso pues yo mencionaba con qué recurso se contaba del tema de alquiler, no solamente de este escenario, sino de todos los del municipio, para en su momento que ustedes también pudiesen entrar a revisar de pronto la opción de coger estos recursos. Entonces simplemente era para dejar esa constancia y yo sé que en el transcurso de la comisión pues iremos ahondando más en el tema, pero pues avanzar también en las demás tareas que tenemos pendiente en lo que corresponde a todo el proyecto. Entonces, es eso, Presidenta. Muchas gracias por el uso de la palabra. Con mucho gusto, concejal Danilo, retome la presidencia. Tiene el uso de la palabra, señora González. Bueno, haciendo referencia y ya escuchando al jurídico de la administración municipal y al jurídico del consejo municipal, entonces mi proposición es suspender la comisión hasta que no tengamos pues, la información que se solicitó. Y pues ya con el presidente y con el ponente y todos los compañeros pues se verificará cuándo se reanuda. Gracias. Con gusto, concejala. Se pone en consideración la proposición de la concejala Luz Ángela González de suspender la comisión del día de hoy. Por favor, abrir registro, señora secretaria. Sí, señor presidente. Siendo las 4:54, me permite efectuar el correspondiente llamado para votación de la proposición presentada por la concejal Luz Ángela González. Luz Ángela González Salamanca. Positivo. Walteros Pulido Pablo Alberto. Positivo. Riaño Nava Carlos Danilo. Vanegas Villarraga Holman Camilo. Positivo. Le informo, señor presidente, el resultado son 4 votos positivos. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición y suspendida la sesión de comisión. Tercera, hoy, 19 de marzo de 2026. Muchas gracias, secretaria. Se suspende entonces la comisión y estaremos próximos a enviarles la notificación para reanudar en el transcurso de la otra semana. Muchas gracias y feliz tarde para todos.